RTP. Subalcalde de Cochabamba. Bienvenido. Adelante, César, a ver, arranque usted que conoce más de la problemática boliviana. Muy buenos días, estimado Andrés. Un gusto recibirlo nuevamente aquí en RTP. Él es Andrés Palacios, internacionalista y ex subalcalde de Cochabamba. Con él haremos de coyuntura política nacional e internacional. Pero quisiera empezar por la hermana República de Bolivia. Se aproximan elecciones del movimiento del socialismo, partido, y la verdad que quizá al borde de una extinción, gracias a la pelea entre el presidente Arce Catacora y el expresidente Evo Morales. La segunda vuelta se viene entre dos figuras de la otra orilla, pero hay una figura que viene más del pasado, otro es un hijo del pasado político. ¿Cómo lee el momento en Bolivia? Buenos días, César. Buenos días a todo el equipo de RTP y de igual manera a todos los ciudadanos ecuatorianos que nos escuchan. Un saludo desde Bolivia. Las elecciones generales del 17 de agosto, bueno, marcó un momento histórico en que hasta el entonces el movimiento al socialismo había dominado la política nacional, ocupando todos los poderes del Estado por casi 2 décadas. El candidato que quedó hoy más lejano con el 3%, pues ha perdido casi todo el apoyo nacional que tenía en su momento con el enigmático Evo Morales. Y en esta segunda vuelta, bueno, que se ya va tiñendo de color más vivo, acercándose a la fecha en octubre. En la primera vuelta, Rodrigo Paz obtuvo un 32%, sorpresivamente, Tuto Quiroga un 27%, y bueno, a ninguno le alcanzó para que en esta oportunidad tengamos el primer balotaje en Bolivia. ¿No? Hoy vemos problemas estructurales, que es el inicio de toda la decadencia del movimiento al socialismo, una problemática estructural económica, una crisis fiscal y bueno, obviamente una desigualdad de ingresos y de la canasta familiar que hoy estamos viendo que ronda con una inflación del 24%. No existe dólares, hoy los bancos tienen menos de 150 millones en lo que son las arcas de las reservas de dólares. Eso hace que el dólar vaya fluctuando en el tiempo, de que todos los días tengamos un cambio paralelo. Y ese es el reto de los nuevos pues representantes de la población en este balotaje, ¿no? Hoy tenemos a Toto Quiroga, expresidente de Bolivia, que fue bueno, posicionado después del fallecimiento de Hugo Banzer Suárez, que fue el presidente electo en ese momento. Él era vicepresidente. Él gobernó alrededor de un poco más de 2 años. Y Rodrigo Paz, que llega pues como el hijo de un expresidente también, Jaime Paz Zamora, que tuvo un gobierno entre los años 1992 y 1996. En ese sentido, estas dos estructuras hoy se van moviendo, captando los bolsones de votos que no han podido captar en el tiempo. Y bueno, también empiezan a haber fallos dentro de lo que es la justicia boliviana, que cambian el escenario electoral nacional según, bueno, lo que nos van diciendo de la misma presidencia del Tribunal de Justicia. La justicia ha vuelto al país, la justicia quiere redimirse de lo que ha hecho todo este tiempo en los 20 años del movimiento al socialismo, que ha estado sometido al poder del Estado. Y en este momento vemos la liberación de presos políticos como Luis Fernando Camacho, como Yanine Áñez, como Marco Pumari en Potosí. Entonces vemos que eso también va cambiando la dimensión Pero, de la elección. Hoy vemos, sí, sí. estimado Andrés, hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? En un país como el Ecuador, que las cosas siempre van cambiando y renovándose y llegan nuevas figuras, Bolivia, como tú dices, está entre el expresidente que asumió después de la muerte de Hugo Banzer, que fue presidente electo democráticamente después de haber sido dictador, y el hijo de otro expresidente, el que quedó tercero, Samuel Doria, fue candidato hace tiempo que perdió contra Evo,
y muchas figuras que en cambio parecían ser la nueva camada de la política. Eva Copa, que había salido como disidente del MAS, le fue muy mal. Andrónico, que era también supuestamente en un momento la carta del presidente Arce y luego se separó de él, le fue muy mal. Luis Fernando Camacho, claro, estuvo preso varios años y recién sale, este líder regional de oposición. O sea, ¿qué pasa que Bolivia, después de la larga época de Evo, como que regresa a figuras del pasado y no le apuesta a los jóvenes que surgieron en los últimos años de Evo Morales y del MAS? Bueno, eso no es casualidad, ¿no? Esa es una política de Estado que ha estado generado desde el ingreso del movimiento al socialismo, en el que como política de Estado, que Evo Morales lo ha puesto muy claro en este último tiempo, no existe una sucesión, ¿no? Cualquier persona que trataba de tener un poco de sombra o de hacerle un poco de sombra a Evo Morales o al partido de gobierno, era encarcelado, era enjuiciado, era pues desterrado de Bolivia. Hoy hemos tenido, según la Fundación de Derechos Humanos de Bolivia, tenemos alrededor de 500 detenciones en estos últimos 10 años de pues personas que no han tenido una carga probatoria correcta para que puedan ser detenidas, pero han estado en la cárcel por haberse enfrentado y haberle hecho sombra al movimiento al socialismo. Evo Morales no solamente dentro del movimiento al socialismo ha apagado las luces de lo que podrían ser los nuevos liderazgos, sino también en la oposición ha generado eso, ¿no? Tenemos alcaldes fuera del, exalcaldes que tenían una proyección nacional fuera de Bolivia, tenemos a personajes que, bueno, también han reaparecido nuevamente con esta nueva dinámica y un Evo Morales fuera del poder y un movimiento al socialismo sin apoyo sin un apoyo nacional. Y en ese sentido, al no tener una renovación correcta, una estructuración de los nuevos liderazgos, los bolivianos pues optan por tener figuras del pasado. Hoy hemos tenido figuras como Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, que han sido figuras del pasado, han estado en la política y han convivido casi 20 años del poder con el movimiento al socialismo, y es en ese sentido que ellos nuevamente se presentan y también eso responde a esta última votación en la que Rodrigo Paz logra tener un incremento según las encuestas que tenía alrededor de un 6-7%, o lo vemos arrasando con un 32%, porque al no tener una figura clara, la población boliviana en su segmento popular genera un apoyo a cualquier persona que no sea la misma camada política de siempre. Entonces, hoy tenemos a un Rodrigo Paz sorpresivamente como primero en la segunda vuelta, y que, bueno, obviamente también ya van Andrés. surgiendo nuevas voces según ya va cambiando la dinámica regional. Hoy tenemos Andrés, justamente, sí. perdón que te interrumpa. Quisiera preguntarte si específicamente adentro del partido más, hubo un evento específico que causó que no llegue las elecciones a lo esperado. Sabemos que aquí específicamente en Ecuador a veces peleas internas llegan a costarles en muchas elecciones. ¿Hubo específicamente en el último año en el partido algo sucedido que puede decir fue la reacción para estas elecciones? Bueno, fueron varios factores. El primer factor, y es donde empezó el desgaste de este enigmático partido, es la insistencia del expresidente Evo Morales de volver al poder. Y por supuesto, la decadencia también que ha tenido el modelo económico, político y social del movimiento al socialismo, que en vez de invertir un buen dinero que hemos tenido de ingresos en estos últimos 20 años, lo único que ha hecho es gastarlo en pues un proselitismo,
muy contundente como política de Estado, y de igual manera los bonos que han ido incrementando en los años, pero no han tenido una situación sostenible de ingresos y de, bueno, que se nivele la canasta, la balanza de pagos. En ese sentido, la canasta familiar, hoy tenemos cosas que cuestan un 50, 100% más, y eso ha generado que pues el presidente Luis Arce Catacora, Sí. que entraba como el genio económico que había tenido estos 20 años el movimiento al socialismo y el que ha generado la balanza económica, se vaya con filas en las gasolineras, con problemas con el transporte internacional y nacional, porque no tenemos diésel, y las colas interminables que pues sigue habiendo en EMAPA, que es la empresa institucional del Estado que pues reparte harina, que reparte aceite a un precio asequible. Vemos solo Ok, colas largas al estilo venezolano para poder adquirir un poco de lo que la gente necesita todos los días. Eso ha sido una de las Andrés. situaciones más contundentes para un cambio en esta votación. Andrés, le quedamos muy agradecidos por su comparecencia aquí en RTP. O su presencia, disculpe. No, Presencia. para nosotros un placer, y estamos prestos para cualquier otro día hablar de lo que se viene en las Muy, próximas elecciones. muy Un saludo gentil. para todo Ecuador. RTP